¿Cómo están mis guerreros de Bolivia? Les saluda J y están aquí en mi canal J Tarot Stars, donde yo hago las profecías para algunos países. En esta lectura quiero ver las energías en estos momentos del país de Bolivia, de su gente, de qué va a estar sucediendo y de qué puede venir. Pero antes de eso quiero hacer una aclaración, quiero hacer una liberación de responsabilidades. Los mensajes que yo voy a estar presentando durante todo este video son mensajes que recibo de parte de Dios, de parte del universo, y bajo ninguna circunstancia estoy motivando, ni insistiendo, ni incentivando a las personas a que no cumplan con las medidas de su país, no hagan caso a lo que está estableciendo el gobierno, ni tampoco estoy incentivándolos para que tomen ningún tipo de represalia contra nadie. Estoy solamente mandando el mensaje que recibo. Pues si ese mensaje tengo que darlo porque estamos en una etapa bastante complicada en el universo y en el mundo. Y siempre es preferible que se resguarden en sus casas y que obviamente sigan los lineamientos de cada uno de sus países. Voy a empezar primero con estas cartas. Quiero ver cuáles son las energías generales en estos instantes en Bolivia. Cuáles son los mensajes que recibo en estos momentos. Vamos a ver. Mira, te sale la carta del 10 de copas. Y aquí me marca de que hay como una gran lucha y un gran conflicto con la carta del sota de espadas en contra de las órdenes y la familia. Parece que hay ciertas personas acá que están en contra de ciertas decisiones que podría estar tomando el gobierno. Hay ciertas familias, podrían ser familias de poder, familias que controlan el dinero en el país, que están en desacuerdo con las decisiones que podría estar tomando el país, la presidenta, o algún tipo de órgano que tenga que ver con el Estado para tratar de asegurar la salud en todo el país. Y la carta del 6 de bastos me está indicando de que cualquier conflicto que pueda existir entre familias de dinero, familias de poder y los intereses del pueblo, el gobierno se va a asegurar de que los intereses del pueblo sean los primeros y que el pueblo sea el que es beneficiado, no el resto de familias o empresas de poder, porque esto podría representar familias de poder, familias de dinero o empresas también, la parte del sector privado. Otra aclaración que quiero hacer también, mis guerreros, yo no tengo nada que ver con el gobierno de Bolivia, ni absolutamente con ningún gobierno de ningún país. Pues cuando hago las lecturas para Bolivia me dicen que soy partidario de Bolivia. Cuando hago las lecturas para otros países me dicen que soy de la derecha, cuando hago para otro país soy para la izquierda, entonces eso no tiene nada que ver. Yo no formo parte de ningún país ni ninguna política y nadie está pagando para que yo haga estas lecturas. Necesito dejar eso claro. Y esas son las ideas que estoy recibiendo en estos instantes con respecto a estos mensajes. Yo veo que va a salir la luz definitivamente para Bolivia. Ustedes van a encontrar la solución, va a llegarles las respuestas que han estado esperando. Y aquí me está marcando también con esta carta del Rey de Copas de que hay una persona importante, podría representar a otro gobierno, podría representar a una persona importante dentro del gobierno actual que está resguardando cierta información o que no está expresando al 100% o no está brindando la ayuda que debería de brindar para la población, para que la población pueda encontrarse la solución a esta situación, a estas circunstancias. Aquí hay alguien de poder dentro del gobierno o podría representar a otro gobierno que no quiere brindar la ayuda para que Bolivia salga adelante. Y yo veo aquí una persona que va a brindarle la mano al país, a alguien que va a sacar de su bolsillo, podría sacar de sus inversiones, podría sacar de su dinero para que el país pueda encontrar estabilidad y la luz. Pero tienen que tener una certeza, mis guerreros de Bolivia, ustedes van a salir de esta situación, sin importar la dificultad por la cual puedan estar pasando en estos instantes. Recuerden siempre que es muy importante que sigan todas las reglas que establece el gobierno, si están haciendo toques de queda, si están haciendo cuarentena,
Dependiendo de las regulaciones que haga su gobierno, sigan las regulaciones porque es por la salud de todos. Yo veo aquí también que se van a estar reuniendo grupo de personas, podría ser los diputados, podría ser la asamblea, no sé cómo sería el término para ustedes allá, donde van a estar discutiendo algún tipo de leyes para tratar de beneficiar al país, para poder tratar de ayudarlos a salir hacia adelante, tal vez con las deudas, tal vez con moratorias. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque me están indicando de que algunos, no todos, algunos podrían estarse aprovechando de esta situación para poder sacar beneficio propio. Y esto es algo que todo sale a la luz en algún momento, así que podrían haber diles, acuerdos bajo la mesa en estos momentos con respecto a las leyes para poder mejorar la situación en la cual se encuentran, para poder tal vez hacer una moratoria, pero estas leyes, estas conversaciones que van a estar teniendo, hay algo que no se va a saber y parece que aquí hay intereses privados que van a estar de por medio. Todo esto se va a saber más adelante, ahora no. Ahora se van a hacer los acuerdos para que la población pueda continuar y poder tener una moratoria para no pagar sus deudas, y podrían estar conversando acerca de otros planes o otros tipos de regulaciones que van a estar estableciendo. Pero me marca aquí de que las cosas no son como se pintan, no son como la gente la ve, como el público lo ve. Hay intereses de por medio que van a aprovecharse para que se haga lo que ellos desean, lo que ellos quieren. Y la carta del As de Bastos y el 5 de Espadas me está indicando de que se van a firmar y se van a aprobar estas moratorias para el pueblo boliviano, para que puedan entonces dejar por un tiempo de cancelar o pagar ciertas deudas y van a mirar hacia atrás con una mejor esperanza. Lo importante de todo esto es que se va a llegar a la solución. Van a poder encontrar la solución o van a poder controlarlo dentro del país. Con la carta del Sol me indica de que las cosas van a salir bien para ustedes, pero van a haber otras circunstancias que se van a estar desatando alrededor. Déjame ver con mis cartas negras qué otro mensaje podemos recibir en estos momentos para Bolivia. Mira, esta carta quiere hablar y sale la carta del 3 de copas. Parece que en estos momentos, con esta carta me está indicando de que se va a reconocer el liderazgo de una mujer. Y ese reconocimiento va a ser impactante. Parece que esta mujer que está al mando, que está en el poder, va a estar tomando decisiones que van a cambiar el rumbo actual de Bolivia. Y va a ser una decisión que va a ser para el mejor bienestar de todos. Que al principio estas decisiones que va a tomar por el pueblo no van a ser bien vistas. El pueblo va a estar en contra de las decisiones que tenga que tomar esta mujer que se encuentra en poder. Y estas decisiones tal vez tendrían que ver con hacer una cuarentena absoluta, hacer algún tipo de cambios drásticos, la reclusión de personal, nadie en la calle. Van a estar estableciendo ciertas reglas, parámetros que van a venir de parte de esta mujer que está en el poder. Que el pueblo va a estar en contra de esas regulaciones, pero marca de que al final la justicia, al final se va a hacer justicia. Esta mujer está tomando las mejores decisiones que van a darle resultado y lo va a hacer a pesar de que el público o el resto de las personas estén en contra de esas decisiones que va a tomar. Y tienen que tener la seguridad de que esta mujer que está en poder está tomando esas decisiones pensando en el pueblo, pensando en la seguridad de todos. Y esto les va a llevar a que puedan obtener control y orden y puedan tener salud nuevamente. Con todo esto hay que también recordar de que hay personas con energías negativas que van a estar impulsando un movimiento en contra de las decisiones que esté tomando la mujer que se encuentra en poder en estos instantes.
Lo bueno de esto es que esta misma mujer que se encuentra en poder va a hacer todo de una manera legal y no va a permitir que este grupo que esté en contra de ella, que esté en contra de estas decisiones que está tomando para el bienestar del país, le afecten de una manera negativa. Ella le va a poner un alto, las va a reconocer inmediatamente. Incluso aquí me estoy recibiendo un mensaje de parte de mis guías de que van a haber personas trabajando dentro del mismo gobierno, alrededor de esta misma mujer de poder, que van a estar trabajando en contra de ella, pero ella se va a poder percatar de quiénes son. Ella va a poder identificar quiénes son estos individuos. Son 3 personajes dentro de la misma organización del gobierno que van a caer, que van a poder descubrir quiénes son y van a poder percatarse entonces de sus energías y sus malas intenciones en contra del gobierno, en contra del resto de la población. Y esta mujer está defendiendo con garra, con uña, con todo su ser al pueblo que lo representa esta persona que está aquí tirada. Ustedes saben que estas son mis cartas que me hablan más a profundidad acerca de los gobiernos y de los países. Y me están indicando definitivamente que esta mujer que se encuentra en poder, agarrándose de fundamentos legales y de la justicia, no va a permitir que fuerzas externas, ni aunque estén dentro de su propio gobierno, traten de aprovecharse de la población, del pueblo de Bolivia. Y qué linda carta, esta carta del 6 de espadas, que me está marcando acá que Bolivia sale adelante de la mano de esta persona que se encuentra en el poder en estos momentos, sale de la dificultad, sale de esas aguas turbulentas, no se va a dejar vencer por estas personas negativas que podrían representar a un grupo de la población que está en contra de sus decisiones y que quieren aprovecharse de estos momentos para irrumpir el status quo, irrumpir la tranquilidad y aprovechar esto para hacer política, como también podría representar adicional a un grupo de 3 personas influyentes dentro del país que podrían formar parte de la misma organización, del mismo gobierno o de entidades privadas, pero van a ser 3 que van a caer, donde le van a poner un alto y van a descubrir cuáles son sus verdaderas intenciones. Podríamos estar hablando también de algunos casos de corrupción que podrían ser descubiertos, donde se están tratando de aprovechar de la situación para posiblemente robar. Recuerden que estoy utilizando todos estos términos, pues tengo que hacer mi liberación de responsabilidades. Yo solamente estoy recibiendo mensajes en estos instantes de parte de Dios. Yo no estoy promoviendo ni incitando a que ninguno de ustedes salga a la calle. Ustedes tienen que seguir al pie de la letra los lineamientos que dé su gobierno, que dé su Ministerio de Salud, para que puedan cumplir con los procesos que estén haciendo o que estén tratando de establecer para controlar la situación actual. Lo bueno de todo esto es que con esta carta del 6 de espadas, como le indico, Bolivia yo lo veo saliendo adelante. Con las cartas que he estado tirando, con la anterior acá, la del sol, y con estas cartas acá ahora, esta situación de dificultad queda atrás. ¿Cuánto tiempo demore? Ya eso es otra cosa, porque el pueblo también tiene que poner de su parte para cumplir con los reglamentos que pueda establecer el país en estos momentos. Pero de que salen de esa situación, salen. ¿Qué otro mensaje se recibe en estos instantes para Bolivia? Vamos a ver. Y sigo con mis cartas negras, ¿eh? Tienes la carta del 7 de oros, la carta del 6 de oros y la carta del 4 de bastos. Estas cartas aquí me están hablando acerca de préstamos de dinero que podrían estar solicitando. Y estos podrían ser préstamos que estaría solicitando el gobierno actual de sus propios fondos, o podrían ser préstamos que esté solicitando a nivel internacional. Pero aquí yo veo un intercambio de dinero donde se podrían estar otorgando cierto tipo de bonificación o cierto tipo de bono hacia el pueblo.
Y eso lo veo sucediendo. Si el gobierno ya está hablando acerca de realizar algún tipo de bono, hacer un pago, hacer algún tipo de ayuda hacia la población, yo veo que ellos sí están haciéndolo, sí tienen esas intenciones y sí están tratando de ver desde las partes más principales cómo lograr hacer estos cambios. Pues las partes más importantes de la organización, del país, del gobierno, están buscando la manera de cómo lograr este acuerdo. Yo veo que incluso aquí se están poniendo hasta de rodillas frente a empresas, frente a negocios, frente a la entidad privada, frente a otros países para pedir esta ayuda. Y puede que esa solicitud o esa situación donde se está pidiendo la ayuda no sea bien vista por parte del pueblo o por parte de los demás, porque podrían estar pensando que se está vendiendo el país. Me están indicando acá de que tienen que confiar en su gobernante con esta carta de la Reina de Oros, porque está pensando siempre en el mejor interés del país y está tratando de vencer las situaciones y las circunstancias que podrían estar a su alrededor, porque parece como que siempre está en contra de la marea, como que esta persona que está en poder siempre tiene enemigos por todos lados. Tiene enemigos por el lado de la derecha, por el lado de la izquierda, con sus propios ministros o grupos de trabajo. Tiene como conflictos por todos lados y está tratando de vencerlos, está tratando de dominarlos. Pero va a lograr el dinero, la situación con dinero, préstamos internacionales o dinero que necesita del fondo tal vez del país, lo va a lograr, lo va a obtener, a pesar de que sea puesto como a prueba. Mira, también estoy recibiendo un mensaje donde podrían estar llevando a juicio a una empresa o a una persona por algún tipo de transacción monetaria. Una persona que tal vez pudo o trató de aprovecharse de la situación como les había indicado. Pero aquí yo veo que se va a enfrentar a juicio más adelante una persona que tuvo alguna transacción de dinero. ¿Qué otro mensaje hay en estos instantes para Bolivia de la situación actual? La carta de la sacerdotisa, la carta del emperador y la carta del colgado. Mira, esto me está indicando de que un ex gobernante de Bolivia va a querer aprovechar esta situación. Podría querer aprovechar esta situación en la cual se encuentra el país en estos momentos para verse o para que el público, para que todo el mundo lo vea con buenos ojos, para cambiar la percepción que se tiene de este gobernante, ex gobernante. Y que va a tratar de perjudicar entonces la imagen de la persona que se encuentra en estos momentos en el poder. Mira que ella ha salido constantemente, salió aquí, sale en la justicia, sale aquí nuevamente, sale aquí. Esta es una mujer que tiene el gran respaldo del pueblo y de la comunidad internacional también, ¿eh? Déjame ver si esta mujer continúa en el poder. Por lo que se ve, parece que sí. Pero hay un ex gobernante que va a querer aprovechar esta situación para hacer política y perjudicar la imagen de la actual gobernante. Vamos a ver si ella continuará en el poder. Pues esta es la carta que quiere hablar y la respuesta es positiva. Con la carta del sol, ella va a continuar en el poder. Déjame ver algo más acerca de esto. Mira, parece que con este 5 de bastos había algo importante en el mes de mayo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. En el mes de mayo, 5 de bastos, se iba a realizar algo importante en el país.
Y eso que se iba a realizar importante en el país, no estoy seguro si tal vez sean nuevas votaciones, pero aquí marca de que esas votaciones o esa situación importante que se iba a realizar en el país no se va a dar, se va a aplazar. Y esta mujer continúa en el mando. Para el mes de mayo, si habían elecciones nuevamente, no se van a realizar, se aplazan. Por lo menos hasta que termine la situación actual. Y la mujer que está en el poder, ella continúa sentada en el trono. Pregunté, ¿ella continúa pues gobernando? La respuesta es sí. Saqué estas cartas adicionales y me habla de este conflicto que podría estarse realizando en el mes de mayo, donde se van a suspender o se van a mover hacia adelante las elecciones, si tenían elecciones planeadas, y ella va a continuar en el mando. Ella sigue sentada en el trono con la carta de la reina de bastos. Ella va a sacar adelante al país. El país sale de esta situación. Eso no quiere decir que no vayan a pasar por situaciones delicadas. Por supuesto que podrían existir situaciones delicadas con la población y todo lo demás, pero marca que el resultado al final, en el momento que se dé, va a ser positivo para todo el pueblo de Bolivia, que tienen un gran espacio en mi corazón, mis guerreros. Por alguna razón, el día de hoy estuve atraído a hacer esta lectura, y ustedes saben que yo hago las lecturas cuando la energía me indica que es correcto, y definitivamente es muy positivo para el pueblo estos mensajes que estamos recibiendo en estos instantes. Para mí es un honor siempre el poder atenderlos y el poder llevarles un mensaje de parte de mis guías espirituales, de parte de Dios. Recuerda suscribirte, activar la campana y compartir estos videos. Vamos a ver cuáles son los mensajes para Bolivia de parte de los ángeles, de parte de Dios. Dice, depende de ti. Mira, depende de ti, mis hermanos de Bolivia. Depende de cada uno de ustedes que esta situación mejore, que esta situación en su país termine lo más pronto posible. A tener calma, a prestar atención a la información que envía pues el Ministerio de Salud, el gobierno, las entidades policíacas, creo que sería correcto, pero depende de ti que esto termine lo más pronto posible o que podría extenderse. Así es que a quedarte en casa, si ya están estableciendo cuarentenas, si no, pues preparados porque van a estar tomando decisiones muy fuertes en el país. Eso lo vimos con las cartas, donde la persona encargada del gobierno en estos instantes va a tomar decisiones que a muchas personas no les van a agradar, pero tienen que tener en cuenta de que va a estar trabajando ella en particular por encontrar una solución y por llevarle dinero, ya sea en bonos o comida, al pueblo. A tal nivel que se va a poner que todo el mundo va a quedar en contra de ella, pero ella no se va a rendir, ella va a salir hacia adelante de esa situación. Pero depende de ti. Tienes que poner tu granito de arena, cooperar, hacer caso, quedarte en casa. Pregúntale a tus ángeles, es el siguiente mensaje, es el momento para que oremos, para que conectes con tu energía, para que conectes con Dios, para que puedas recibir buenos mensajes, para que estés en armonía, para que estés en paz. Practica la religión que practiques o la actividad espiritual que practiques, pero conecta, medita, ora. Pídele a tus ángeles que te den armonía y que te den qué camino tomar. Y mira, para cerrar, la carta que te dice, esta situación mejorará. Bolivia, mis grandes hermanos, tengan la fe, tengan la confianza de que van a poder superar esta situación. Porque tienes esta carta acá que dice que la situación en la cual te encuentras mejorará. Las cosas no van a ser tan pesadas ni tan complicadas para ustedes, pero necesitan guiarse, dejarse guiar y escuchar a las autoridades. Ha sido para mí, como siempre, un honor el poder atenderlos y enviarles estos mensajes a mis grandes hermanos de Bolivia. Gracias por suscribirse, gracias por compartir este video y por dejarme sus comentarios. Manténganme al tanto de lo que está sucediendo en su país. Ustedes saben que yo no veo las noticias de los países, pues para cuando hago estas lecturas hacerlo de una manera objetiva
y sin estar influenciado por lo que podría estar sucediendo actualmente con respecto a las situaciones específicas del país. Así es que manténganme al tanto ahí en los comentarios de cómo van las cosas, cómo se están dando estas predicciones y cómo podrían estar entonces mejorando las cosas en su país y de las restricciones o reglas que podrían empezar a regir muy pronto allá. Manténganme al tanto. Para mí es un honor siempre el poder atenderlos y enviar estos mensajes. Déjame tu dedito para arriba si te gustó para entonces continuar haciendo estas predicciones para otros países y también, ¿por qué no?, para Bolivia nuevamente. Les mando un fuerte abrazo, a quedarse en casa, a seguir las indicaciones de parte de su gobierno. Les decreto mucha luz y progreso.